Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Quiero darle realmente la honra al Señor en todo tiempo, como sé que usted también se la da. Hoy en la mañana estábamos oyendo en el devocional de diaconado que la hermana Yamilet traía la palabra que está en el Salmo 46. Dice la palabra que Dios es nuestro refugio. ¿Cuántos saben que Dios, nuestro Padre, es nuestro refugio? Por eso los que sabemos alabar al Señor y entender la letra de la alabanza, cuando le decimos dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él es el dulce refugio, Él es nuestro refugio. Por eso yo le digo a los hermanos que predicamos la palabra, que pongamos atención a lo que Dios nos habla muy temprano. Esa enseñanza, voy a honrar la palabra que traía la hermana y la voy a relacionar con lo que Dios puso, ¿verdad? Para que tenga sentido, haya coherencia en lo que Dios nos habló a través de la hermana Yamilet. Dice, Dios es nuestro amparo. ¿Cuántos creen que la palabra está bendecida? ¿Cuántos creen que la palabra es propicia para nosotros? Entonces recíbala y créala. Dice el Señor, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Diga conmigo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos está conmigo. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro refugio es el Dios y Padre de nosotros. Damos gracias por esa palabra. Esta palabra me llevó al tema de la enseñanza, para que usted no se olvide, porque tenemos que ser escriturales. El tema de lo que Dios me daba es, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Ese es el tema, hermano Jacobo. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Cuando decimos todo es que en tribulaciones, en persecuciones, en derribamientos, en aflicciones, todo lo podemos con Cristo. Podemos retener, resistir, vencer, rechazar y deshacer
todo lo que viene en contra de nosotros, porque Jesús está con nosotros. Eso es una palabra que usted no la tiene que olvidar, porque más pronto que tarde vendrán a su vida tribulaciones, aflicciones. Van a venir situaciones en las que usted va a tener que recordar esta palabra, porque los hijos de Dios tenemos que ser probados. Algunos ya somos probados, otros ya pasaron la prueba, pero siempre las pruebas están de continuo, porque son las oportunidades que nosotros tenemos como hijos de hacer tesoros en el cielo. Por eso el salmista decía, Dios es nuestro refugio. Él sabía que aunque hubiera guerra contra él, si bien es cierto, David era un rey que tenía señorío, tenía reinado, tenía toda la estructura de gobierno, habían enemigos que acechaban al pueblo de Israel. Israel no era el pueblo militar por excelencia, no, habían otros pueblos más feroces, habían otros pueblos que estaban mejor armados, pero él siempre confió que el que lo había llamado y el que había puesto su nombre en ese lugar como rey era Jehová de los ejércitos. Él era el que lo había puesto y por eso él siempre confiaba. Nosotros los hijos de Dios tenemos que tener una fe aún mayor, porque esa fe se mueve dentro de nosotros. No es una fe que viene de afuera hacia adentro, es una fe que está dentro de nosotros. La palabra de Dios siempre traerá consuelo, siempre traerá firmeza, pero requiere una actitud del que la recibe. La actitud que usted tiene que tener ante la palabra de Dios es la que va a determinar el beneficio que usted va a tener de esa palabra. El Señor da la palabra por cierta, pero su actitud tiene mucho que ver. Es determinante su actitud. Por eso, si este hombre que estaba experimentando momentos de dificultad, momentos de asolamiento, y él iba a su altar, como decía la prédica del pastor Harling, restaurando el altar, ahí él se fortalecía. Eso nos lleva el Señor a decir, ¿quieren ser fortalecidos? Búsquenme, hagan altar, entren, penetren a la habitación. Allí yo voy a hablar con ustedes. Es el estilo de un hijo de Dios, buscar el rostro del Padre, aunque no lo vemos, pero lo tenemos que sentir, tenemos que tener el olfato de la presencia de nuestro Padre. La palabra de Dios siempre traerá consuelo, siempre traerá consuelo, traerá firmeza, y eso tiene que ser en base a una actitud que haga sentir al Padre que nosotros le creemos a Él. Hemos estado escuchando la palabra de Dios en la vigilia que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero eso es algo que nos descalifica. Más bien, hablemos lo que la fe, la parte positiva, dice que el justo por la fe vivirá. Yo me ponía en mi corazón que como hijos de Dios tenemos que estar ministrando la palabra a favor de lo que nos dio el Señor, no descalificándonos, sino dándonos más catalización del Espíritu para ir mejorando cada día más. Si alguien viene una vez a la semana y entonces decir, es que este hermano viene de vez en cuando, ok, no, Raúl viene una vez a la semana, pero por la palabra vendrá más días. Él viene una vez al mes, pero ahora vendrá más, porque lo que él hace es bueno, pero lo que Dios hace en él es mejor. El Señor me ponía, el amor tiene que ser edificador, tiene que ser algo que te anime y te afirme en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos de caídas. ¿Por qué? Porque la iglesia debe tener una actitud diferente. Como que el Padre me decía, ya estoy no cansado, sino como que ya no estoy, solo es que usted debería hacer esto y esto. Es que la verdad de las cosas es que como usted no ora, por eso no ve la presencia de Dios. Lo que pasa es que usted no. Si usted mira la presencia de Dios y Dios la está tocando, ¿cuánto más la va a tocar si usted entra a las cámaras secretas del Señor? Aún más de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios está persuadido de que Él empezó su buena obra en usted y Él la va a perfeccionar hasta el final. Los hijos de Dios tenemos que amarnos, empoderar y empujar al hermano hacia el propósito que Dios puso para él. Efesios 2:8, vamos a leer la palabra que está en Efesios 2:8, que tiene que ver con lo que estaba hablando la hermana. Efesios 2:8, ¿verdad? Dice la palabra en Efesios 2:8. Hay una palabra que está en un contexto, dice la palabra, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo me ponía en mi corazón los dones que Dios nos ha regalado. Es que los dones, los regalos de Dios
tienen un orden, y yo estaba estudiándolo en el Espíritu, de que hay dones preciosos, y lo voy a leer el contexto, voy a leer del versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Es decir, que nosotros podemos hacer memoria del tiempo pasado, pero dando el valor de lo que hizo Dios con nosotros. La vida pasada tiene que ser como aguas que ya pasaron. Tenemos que olvidar, porque eso es una vergüenza para un hijo de Dios, estar recordando el tiempo pasado para estarse lamentando o remordiendo. No, el apóstol Pablo va al tiempo pasado para decir cuánto Dios nos ha concedido, de cómo éramos antes, pero ahora somos diferentes. Hoy no nos podemos decir que estamos igual que antes. Por fe tenemos que andar, no por vista, porque la fe hace que todas las cosas prometidas por Dios se manifiesten en el amor en el cuerpo. Dice el apóstol Pablo: ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, no es que somos. Nosotros no podemos estar diciendo que somos todavía carnales, hijos de ira, hijos de desobediencia, porque entonces estamos afirmando que estamos descalificando lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros podemos ayudarnos a ser corregidos, pero no decir lo malo que estás haciendo, sino lo bueno que estás dejando de hacer. No sé si me entiende, hermana Jessica. Yo también soy uno que no me suena bien al oído cuando nos estamos criticando. He pasado por ese proceso. Es que este hermano nunca viene a los días devocionales. Es que este hermano siempre está dormido. Este hermano es haragán. Por eso es que no recibe nada. Ese tiempo yo ya lo pasé, como aguas que ya pasaron. Pero estuve allí, sí, estuve allí. Pero para eso viene la palabra, a redarguirme. Si yo veo que un hermano está mal, porque el salmista David dependía totalmente de lo que Dios le daba, porque él no tenía un cuerpo, porque él no era hijo. Él tenía una comisión y una asignación de rey, y él se conectaba con Dios a través de profetas, a través de su altar personal, y algunas cosas él las ignoraba y eran propias de su tiempo. Pero ahora los hijos de Dios tenemos que entender que somos un cuerpo en Cristo y que tenemos que hacer las cosas que edifiquen al cuerpo. Por eso nosotros tenemos que andar siempre. Es que mire, usted es de las personas que viene con la Biblia y la trae en el sobaco y no le responde, eso ya no más. Eso es para lo que éramos antes, no para lo que somos hoy. La edificación del cuerpo es las cosas buenas. Si yo tengo un avance espiritual más que el otro, yo no me puedo jactar que yo estoy adelante del otro, sino que yo tengo que esperar, darle la mano al otro y jalarlo para que camine conmigo, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos juntos en armonía. Por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque nosotros podemos entender que ya es decir, imagínese usted, haga memoria. Yo decía al principio, es que los hermanos no vinieron, bueno, pero que Dios los bendiga. Pero sé que en algún momento ellos van a entender, porque sé que lo que Dios empezó también lo va a perfeccionar. Pero no podemos decir, es que usted no puede ser, hermano, que usted venga a dormirse. Yo ya le dije al pastor Harling, a quien amo tanto, ya no más eso del hermano abanico, eso es para la gente que no es de la iglesia. Eso no se puede hacer ya con los hijos de Dios. Los hijos de Dios los tenemos que animar, los tenemos que alentar para que sean haciendo las cosas mejores. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo digo que esto de que Dios es nuestro refugio, es que Dios tiene sus tiempos. El tiempo de David era un tiempo diferente al nuestro. Nosotros hoy tenemos una cosa muy diferente, porque nosotros estamos fundamentados en 3 dones que son los más grandes que Dios nos ha dado: la fe, la esperanza y el amor. Esos 3 dones los debemos de anhelar, porque son eternos.
no el don de hacer milagros. Si te lo da Dios, gloria a Dios, pero no te detengas. Dice el Señor, y le dice el apóstol Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y hoy a la palabra que dice la palabra, que el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la va a dar sobreabundantemente, pero pídasela con fe. Entonces, para poder tener sabiduría, tenemos que tener fe primero. Para que tengamos esperanza, tenemos que tener fe primero. Y para poder tener amor, tenemos que tener fe primero. O sea que el fundamento de nuestra ciudadanía es la fe. Pero dice la fe que no la vas a pedir, sino que va a venir por el oír la palabra. La palabra no la tenés que pedir. Yo no quiero fe. Es que es un don de Dios, es un regalo. Yo no voy a hacer ayuno para tener fe. Yo voy a tener prestancia, disposición, disponibilidad para oír la palabra, porque la palabra la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17, no se le olvide. Algunos la recitamos, la sabemos de memoria, pero no la entendemos, porque el fruto dice otra cosa. La fe de lo que hablamos. Por eso digo yo, ¿qué hemos entendido? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces yo quiero vivir por la fe. Pero ¿qué pasa? Que también Dios me ponía en mi corazón. Es cierto que hay cosas que van en contra por la incredulidad. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, pero que viene una palabra, es que usted no puede dejar de agradar a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? No agrada a Dios usted porque usted no tiene fe. Usted no tiene fe, por donde no recibe. Eso no es una manera inteligente de relacionarnos. Hermana, no deje de congregarse. Porque muchos tenemos por costumbre, pero cuando nosotros nos congregamos, viene la palabra de Dios. Y dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted está bien, no está mal, pero va a estar mejor si usted oye más la palabra de Dios. Porque si usted oye más la palabra de Dios, la fe va a venir por medio de oír la palabra. Eso es lo que yo tengo que decirte. La palabra es la que nos da la fe. Dice el Señor que Él nos pasó de muerte a vida. Y que voy a hacer otra vez memoria del Salmo, ¿verdad? Dice que el rey David decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si nosotros sabemos que Dios es invariable, que el Padre no tiene variación alguna, significa que aunque el método que Él usó con David es diferente al de nosotros, el diseño es el mismo. Aleluya. El método es diferente, pero el diseño es el mismo. El diseño es que en Él está todo. Y ese dice, es que Dios es mi refugio. Dice, Él es el que está pronto en auxiliarme en mis tribulaciones. Entonces usted dice, yo tengo una tribulación, yo estoy pasando dificultades, yo tengo problemas, pero dice la palabra que Dios está conmigo. Hoy escuché oír a la hermana Yamilet que Dios es mi pronto auxilio, y no es palabra de Yamilet, es palabra de Dios. Entonces, como yo estoy en tribulación, no me puedo dejar de creer y de recordar que en mi tribulación personal o en la tribulación tuya donde yo estoy metido, Dios es el refugio mío. No puedo dejar de memorizar lo que Dios me está trayendo. Y hoy entiendo a Dios cuando Él me dice, no me formé, predica, escuchá y sobre eso vas a predicar. Eso es lo que escuché yo en la mañana. ¿Por qué? Porque usted puede estar pasando muchas tribulaciones. Y yo digo que hay tribulaciones silenciosas, que no son buenas, porque usted no puede pelear su batalla como miembro, tiene que ser el cuerpo el que batalle por usted. Yo siempre creo
Y le digo a mi esposa, nunca he sentido tanto amor como ahora. Eso es maravilloso. Y yo le agradezco que la iglesia ha manifestado su amor de muchas maneras. ¿Por qué? Porque era necesario pasar por tribulación para poder decir, Dios es mi pronto amparo y mi refugio. Pero si yo estoy en lugares espaciosos, en lugares fértiles, en lugares de bonanza, yo no puedo ver esto que Dios es mi refugio, porque no lo necesito. Todo lo tengo. No hay necesidad que Dios venga a mí. Yo busco a Dios cuando estoy afligido, pero cuando Dios se manifiesta en mi vida en la aflicción y yo soy agradecido, cuando yo estoy en bonanza, yo dependo también de Él. Las enseñanzas del Espíritu, hermano amado, tienen que ver con aflicciones. Dígale a tu hermano, si quieres crecer, tenés que pasar aflicciones. Pero dile la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te sacará el Señor. De todas ellas te sacará el Señor. De todas te va a sacar el Señor. A mí me gusta compartir las tribulaciones, las aflicciones, porque es un deleite, ¿sabes? Yo te digo, apenas estoy conociendo al Padre de lo que yo pensé que le conocía. Y aún todavía estoy largo. Pero una cosa sí, ya estoy en el hilo de Dios, ahí voy con Él. Por tanto, dice David, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Por le hago la pregunta, no me conteste. ¿Cuál fue su reacción ayer con el temblor? No me conteste. Solo quédese pensando qué fue lo que actuó. Porque dice el salmista, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Si viene un 3.5 Richard, un 4.5, un 6, un 7, ¿cómo vas a hacer? No vas a temer. Me decía la pastora, tranquilo, tranquila, aquí nos vamos a quedar, porque aquí vamos a estar. Yo no te voy a exponer, aquí vamos a estar. Dios sabe si nos vamos o nos quedamos, pero tranquilo, sigamos adorando por la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es que el salmista sabía, ¿verdad?, los problemas. Aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, en santuario de las moradas del Altísimo. Mientras la gente mira huracanes, mira maremotos, tsunamis como una amenaza destructiva, dice que el Hijo de Dios está confiado. El Hijo de Dios está confiado. ¿Y usted cree que eso es posible? Si Jesús supo vivir en la tormenta, en su cuerpo, en el sacrificio vivo que hizo en una cruz, Él lo experimentó. Mientras que las otras son amenazas, son acechanzas, que te asustan pero no te llegan. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, no temas, todo lo puedes conmigo, que te fortalezco. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Bendito sea el Señor. Dice el salmista, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. David estaba relacionando a Jacob porque Jacob era su padre. Pero ahora yo le digo, en este tiempo, yo todo lo voy a resistir. Porque el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios y Padre mío. Soy su hijo, soy su hija. Aunque bramen las aguas, aunque venga lo que venga, mi Padre está conmigo. Veamos las obras de nuestro Padre, que Él ha puesto asolamiento en la tierra, pero Él hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra. Él hace la guerra, las provoca y las detiene, porque Él puede plantar y puede desarraigar, pero Él quiere que nosotros sepamos que si el Padre está con nosotros, nada nos va a pasar. Por eso dice la palabra que los regalos de Dios procuremos los mejores. Allá en 1 de Corintios capítulo 12, en el versículo 31, en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 31, el apóstol Pablo está hablando de la unidad y la diversidad en el cuerpo. Aquí es donde yo quiero que usted y yo meditemos. Esto sí es para nosotros. Siempre Dios será nuestro amparo y será nuestro refugio. Diseño inquebrantable.
Pero el método es diferente para nosotros, porque mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ya sabe lo que dice, si dijera el pie, porque yo soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ya sabemos, vamos a seguir. Ahí todos los dones. Ok, vamos al 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. David, en sus tribulaciones, él no podía llamar a su mujer, porque la mujer tenía un estatus social y religioso diferente. Era una época en que la mujer tenía que ser sumisa, no tenía labor sacerdotal. Si usted mira, David era haciendo altares, oyendo la voz de los profetas. En el tiempo de nosotros es el cuerpo. Todos tenemos que estar orando unos por otros, estar sintiendo el dolor del otro como el gozo del otro. Ahí es donde Él va a ser nuestro refugio y nuestro amparo, porque en el cuerpo es donde Él se va a manifestar. Usted no puede llevar sus tribulaciones sola, porque hay personas que llevan las tribulaciones solas por ignorancia, por ingenuidad o por orgullo. No puede usted luchar solo, porque usted es parte de un cuerpo. Cuando el apóstol Pablo está hablando que la oreja, que la mano, no, aún los más pequeños, pero si son del cuerpo, todos tienen que funcionar como cuerpo. Y dice el apóstol, 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Voy al ejemplo relacional. Aprendí y sigo aprendiendo que yo no puedo decir, es que la mesa de plataforma tal no funciona porque no hay relaciones. No hay relaciones, no hay revelación de Dios, hacen las cosas. Eso es una manera insensata de hablar. Las puertas del cielo se abren para los miembros cuando nos honramos, cuando respetamos la asignación ministerial. Cuando yo digo, la mesa de tal plataforma está buena, pero creo que deben de estar mejor. Voy a darles el consejo pastoral, un consejo de paternidad, que si hacen esto y esto, las cosas van a funcionar. Entonces las cosas van a ser mejores. Si yo digo, y yo lo he cometido el error, pero acuérdense que dirige la obra se llama el Espíritu Santo, no nosotros. Si yo comienzo a decir, y yo pido perdón, cuando yo dije que Casas de Dios me asustaba que no había nadie. Y mire cómo es el Señor, pero hay que ser valiente y humilde para reconocer cuando nos equivocamos. Si yo digo, si en la casa de Nicolasa solo está el nieto y está la Lupe y está Tito, pues yo creo que el Señor va a traer porque están haciendo el esfuerzo. Dios está todavía en esa casa. Si en la casa de Noel Moraga solo está Noel y la hermana Marta y sus hijos y no hay ningún invitado, pero va a llegar porque si Dios los puso ahí no se va a equivocar. Voy a orar para que lleguen. Así se tiene que hablar, para que nosotros podamos edificar. Y muchos secretos que son códigos de amor se van a manifestar, que las enfermedades van a huir. Toda aquella tribulación que estés pasando va a ser solventada, porque el amor está en el cuerpo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la palabra de nosotros es como cuerpo, todo, digámoslo todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. El apóstol dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos Dios los puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, otros maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles o son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad?
hablan todos en lengua, interpretan todos, como quien dice, nadie tiene el total de los dones. Esto está repartido. Esto está repartido, Jessica. Pero dice el apóstol Pablo, pero procuren algo, hermanos. Pues hay dones mejores que estos. Hay un don que yo les voy a mostrar el camino, que es el camino más excelente, que se llama el amor. Pero no puedes tener amor si no tenés obras, si no tenés fe. Las obras las produce la fe, y la fe y obras se manifiestan para que el amor se exponga, se manifieste, se revele entre nosotros. Dice que el apóstol habla y dice, miren, yo puedo hablar lenguas, yo puedo hablar lenguas angelicales, yo puedo tener revelaciones, pero si yo tengo profecía, yo entiendo todos los misterios, todo, pero si yo no tengo amor, ¿qué voy a hacer? Nada. Pero me llama la atención cuando el Señor habla de que dice en la palabra, en 12:31 dice el Señor, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Si usted va siguiendo lo que yo estoy hablando, usted no se va a confundir. Pero si usted ya se distrajo, usted ya se confundió. Voy a hacer un retroceso de amor para que usted se enchufe a lo que Dios está hablando. Dios es nuestro refugio y nuestro amparo. Él siempre está con nosotros en tribulaciones, en aflicciones, en persecuciones, en derribamiento. Pero Él tiene un modelo para nosotros los hijos, diferente al modelo de los que escribieron los salmos. Pero el diseño es el mismo, porque el que diseñó los salmos, diseñó también la nueva creación. Nosotros tenemos que caminar ser avisados en la manera que Dios quiere hablar. Hoy no tenemos que hacer altares personales únicamente, sí lo podemos hacer, pero la iglesia tiene que aprender a caminar como cuerpo, y decir la verdad. Porque yo honro a Ligia, yo honro a Jessica, yo honro a Zaida, me honro a mí, pues. Si yo no me honro a mí, ¿cómo voy a honrar a los demás? Tengo que saber dónde estoy, porque no puedo yo decir que soy algo y no soy nada. El Señor te dice, yo vengo como tu pronto amparo, como tu pronto auxilio, pero quiero que camines como un cuerpo. Caminar como cuerpo significa en amor, primero en fe, esperanza y amor juntos. No es la fe de Ligia y la fe mía diferente, es la misma fe. Porque Él no repartió por medida, Él repartió la medida de fe. Que hay mucha gente que dice que cada quien recibe su porción. No, todos recibimos la misma porción. El aprovechamiento de la porción es lo que hace la diferencia. Dice el Señor, hablemos de los regalos de Dios, procuremos los mejores, para que podamos saber que Él es nuestro pronto amparo y es nuestro refugio. Él es el que nos da el camino más excelente. La hermana habló en Juan 16, 32, 33. Ahí el Señor nos habla de sus aflicciones, que Él hace un enlace entre el viejo pacto y el nuevo pacto en cuanto a la manera de obtener el beneficio de Dios. Y el Señor le está platicando, es cierto, esta es una conversación con apóstoles, con personas que tienen ya la responsabilidad, el compromiso del llamado. Pero usted, aunque no esté en ese nivel, puede estar, porque por fe usted puede alcanzar el nivel de un apóstol. Porque la fe no es solo para unos pocos, es para todos los que nacemos de nuevo. Si usted quiere ser un hombre o una mujer de más bagaje, de más utilización para el reino, usted anhele. Por eso el Señor le está diciendo a estos hombres que han caminado con Él lo siguiente: estas cosas yo las he hablado en alegorías, le dice. La hora viene cuando ya no les voy a hablar por alegoría, sino que les hablaré claramente y les hablaré exactamente acerca del Padre. Ustedes van a pedir en aquel día en mi nombre, y yo les voy a decir algo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el mismo Padre os ama. A ver, estaba mal escrita, es así.
En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Qué lindo es cuando tú conoces al Padre por medio de Jesús. Es decir, la palabra dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, el Padre lo va a dar. Pero llega un momento en que tu nivel de fe ha crecido tanto que dice el Señor que vos le vas a pedir. Y yo dice, ya no voy a pedirle al Padre, porque el Padre ya sabe que vos me amás. Dile al Señor que le dé amor para el Padre, que le dé amor para Jesús y que le dé amor para los hermanos. Porque cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, Dios está presente en cada hijo. Ahí está el Padre en cada hijo. Usted tiene que amar a sus hermanos, tenemos que amarnos, porque en ese momento Él será nuestro amparo y nuestro refugio, porque Él sabe que has entendido estos misterios, que es que nosotros podamos vivir pensando en los demás, amándonos, es decir, dando todo por los demás, para que nosotros podamos saber que el Hijo dice, va a llegar un momento que ya no va a pedir por nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre sabe el corazón tuyo. Él sabe que tú amas a Jesús. Él sabe que tú amas a tu hermano. La palabra de Dios la escuchamos a través de Jesús y dice el Señor, ahora le dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces le dijeron sus discípulos, sus apóstoles, oye, ahora nos estás hablando claramente. Ahora ya no nos hablas en alegoría. Ahora te podemos entender que tú sabes todas las cosas y tú no necesitas que nadie te pregunte. Por eso hemos creído que has salido de Dios. Carlos García, tú sos un negrito que viniste de una mujer natural, pero he creído en vos. He creído lo que Dios te ha dado. He creído. Eso te trae la bendición. Y yo no te estoy pidiendo que me des pleitesía. Te estoy hablando con la palabra. Porque lo que tú siembras vas a cosechar. Siempre la honra entre los hermanos. Dicen, ahora sí, dicen ellos, sabemos que tú has salido de Dios. Te entendemos todas las cosas. Porque tú no necesitas que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que has salido de Dios. Le estaba contando yo ahora a mi hermana Ligia. A veces yo soy no descuidado, más bien no soy enfocado, pues ando en otras cosas. Y ahora en la mañana platiqué con alguien y ese alguien me dijo que una de sus nietas le estaban haciendo todas las condiciones para llevársela a Estados Unidos. Y fíjese, me dice que él es amigo de mi hija y él le está preparando todo para que le den todo allá en Estados Unidos. Le van a dar casa, le van a dar educación. Y el Señor, bajando la cuesta del plomo, el Señor me dijo, trata de blancas. El Señor me dijo, trata de blancas. Entonces fui al corazón de la mujer y le digo, mira, ¿cómo es eso? Es que así, no. Dios me dijo, te quieren llevar a tu nieta a una trata de blancas. Te están creando todas las condiciones para llevarla, raptarla y ponerla y prostituirla. No vayas a hacer eso, porque Dios me lo acaba de decir. Ella lo dijo, bueno, cuando yo daba la vuelta ya para mi casa, Dios me dijo, escucha el diálogo. Y yo escuché al diablo hablar. Y el diablo le decía, no importa, ella es hija de una cualquiera. No te preocupes, llévatela. Y yo, mire, yo lo escuché. Y digo yo, Padre, gracias. Se quieren llevar a esta joven para prostituirla. No todo lo que brilla es luz. No todo lo que es blanco es blanco. Dele palma al Señor. Siempre el Señor es nuestro refugio, es nuestro amparo. Nosotros tenemos que, dije eso para que se anime a creerle a Dios. El Señor siempre dice que Él va a estar con nosotros. ¿Qué dice Juan? Le dice entonces le dice el Señor, ahora creen ustedes, porque como saben que yo sé todas las cosas, ahora creen. Y le dice Él, miren muchachos, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me van a dejar solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Cuando tú tienes una tribulación, porque en el cuerpo, en las emociones, hay
dolor. Pero cuando el Padre te dice, esta es mi voluntad, hay dolor, pero luego hay gozo. Porque el Señor, como decía la hermana Yamilet, yo venía en la mañana, dice la hermana Yamilet, con una prédica, pero el Señor puso en mi corazón el Salmo 46. Y el Señor me dijo, va a llegar un día en que vas a dar esta prédica. Dime por qué lloras. Esa es una prédica que Dios puso en mi corazón. Dime por qué lloras. Pero yo dije, no es el momento que voy a dar esta prédica, porque yo sentí que no, pero que Dios me la guardó en mi corazón, me la guardó en mi mente y ahí está. En su momento yo hablaré de esa palabra que Dios me puso. Me fui a lo que el Señor me puso en la boca de la hermana Yamilet. Pero mira qué tremendo cuando una persona ha entendido el propósito de Dios. Dice el Señor, es que ustedes me van a dejar solo, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Y la hermana llegó al 33, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que todo lo que nos da el Señor es para que Él, cuando llegue el momento, tú confíes en Él. Tú creas que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Que tenga pensamientos de bien es que va a tener mejores regalos. En el ayuno del miércoles decía el pastor Harley que son los regalos celestiales. Procuremos los regalos celestiales, valoremos las recompensas del cielo. Y entonces cuando una persona no ha entendido estas cosas, se va a afligir, va a vivir preocupado, va a vivir en dolores, que es necesario pasar por ahí, pero no permanecer allí, porque para eso está la palabra profética más segura. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, tú también lo vas a vencer. Y dice el Señor que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y le decía yo al hermano, al pastor Orlando, bueno, si se la désela de corazón, que ahora he escuchado predicadores que hablan, la hermana Lidia viendo hablando de contabilidad, principios de contabilidad generalmente aceptados en la palabra. Habló del estado de resultados de Pablo, que me gustó, que Pablo hacía un balance de lo pérdida y la ganancia, y entendí bien. Y después encuentro al pastor Orlando que viene hablando de silogismo, hacer la premisa, la conclusión. Él dice, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Los que nos congregamos aquí somos hijos de Dios. El hermano Jacobo se congrega ahí, conclusión, él es hijo de Dios. Me gustó porque lo tengo en mi corazón. Por eso dice la palabra, que tengamos la sabiduría de retener. Aquí me dice el Señor, cuando vengan las pruebas, las dificultades, y te sientas solo, no vayas a quejarte, no vayas a inconformarte. Recordá que tú no estás solo, yo estoy contigo. Eso es para mí gozoso, hermano. Eso para mí es gozoso, gozoso, gozoso. No quiero hablar de mis cosas personales, porque ustedes lo saben, pero quiero decirles que Dios me ha fortalecido. Estoy en un proceso de que necesito mucha fortaleza, pero necesito más entender y conocer al Padre. Y lo que yo recibí esta mañana es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ustedes juntamente conmigo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora sí, dale palma al Señor. Bendito sea Dios. Decía el Salmo, del cual el hermano Jacobo dio su opinión, allá en el versículo 10, que dice que el Señor le dijo a David, pero lo vamos a leer del 8 para que lo entendamos mejor. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la guerra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros con el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Decía el hermano Jacobo, no es que estemos ahí esperando que Dios, es que estar quieto es estar confiado, estar seguro que Dios obrará. Entonces, el diseño es el mismo, porque la guerra siempre va a estar allí. El espíritu de antagónico que se trajo la tercera parte de Ángel está allí. Él es el príncipe de este mundo, pero la guerra ya no la hacemos como la hizo David. Ahora, cuando el Goliat le tiró la lanza a David
y no la pegó. David le tiró una piedra y lo quebró. Ahora Jesús dice, al que te maldice, bendícelo. Al que no te ama, ámalo, porque yo voy a ganar la guerra. Le voy a quebrar la mecha al diablo, pero como yo, no tú. En amor vas a vencer, dice el Señor. Yo me pongo a pensar cómo el Señor es soberano. Me enseña que yo voy a ganar la guerra perdonando, amando y haciendo a las demás personas superiores a mí, dando la vida mía a Dios por la gente. Eso es algo que solo Dios lo puede hacer. Yo decía antes, es que no vienen a la iglesia, pero Dios me ponía, no seas bravucón. Vos estás así porque yo te he dado las condiciones, no las has provisto vos. Porque antes decía, yo puedo quedarme las 24 horas en mi casa, yo no salgo y yo no tengo necesidad porque Dios me da de comer. Y es verdad, pero no soy yo, el Señor le ha placido. Pero en medio de todo lo que tengo está la tribulación, tengo que buscar al Señor. ¿Por qué? Porque si no me debilito. Yo, cuando escucho al Señor hablar a través de hermanos, yo valoro lo que Dios dice. La hermana habló también en Romanos 8, 37, 39. Honró la palabra, hermana Yamilet. Allá está Yamilet. Se ve guapa a la par de su esposo. Tenía un abrazo a su esposo. Haga caso. ¿Cuánto le dan palma al Señor por los matrimonios? Ella decía, así dice el Señor, en Romanos 8, 37, 39. Dice el Señor, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Siempre el ser humano tiene cosas personales. Y yo le digo sinceramente, a mí me gusta confesar las debilidades que yo tengo. Yo no estoy en el pecado, hermana Marta, de la carne, en el sentido de los deseos sexuales, no. Pero mi lucha mía es entender a Dios y entenderme a mí. Yo quiero que Dios me entienda, yo quiero entender a Dios y entender a mí. ¿Sabe qué me viene, Pastor Orlando? Si mi esposa duerme, yo me voy un año fuera de este lugar, digo yo, me voy pero no al mundo, me voy de misionero, digo yo, voy a ir a predicar la palabra a otro lado. Voy a seguir trabajándole al Señor, pero me voy de este ministerio. Porque no soy yo el que haga el ministerio, lo hace Dios. Aquí tenemos ya herencia, tenemos hijos espirituales que ya pueden hacer la obra. Y se me viene eso a mí. Y digo yo, pero eso es lo que yo creo, pero el Señor crea eso. Yo tengo que saber lo que... De repente, digo yo, si yo me voy a los lugares donde yo he andado con la pastora, yo no me voy a doler de donde anduve con ella. Pero sí, donde yo anduve en la obra, sí. Ahí sí, me va a doler. Porque sé el amor que yo le tengo. Pero yo digo, bueno, pero yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo digo, ese es como Jonás, ¿verdad, hermana? Querer huir. Allá me dicen, mire, allá en Italia, me dice, hay un pueblo bien lindo, me dice, parece que está en el cielo, usted me dice. Allí los árboles son como que los sembraron, hay un verdor, hay unos ríos, usted se viene aquí y aquí pasa 3 meses tranquilo, véngase para acá, véngase con la pastora, me dice, venga, aquí estése tranquilo. Y no crea que no me suena, pero digo yo, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que esté aguantando a Félix. Imagínese. Bueno, a Félix cualquier cosa, aguantando a la Lupe. ¿Cuánto le da palma al Señor? Damos gracias al Señor. Dios es bueno, todo lo podemos en Cristo, hermano, que nos fortalece. Estad quietos, termino con esto para que vayamos a la Santa Cena. No olvide, Salmo 46, anótelo. Anote Romanos 8, 37, 39. Anote Juan 16, 33. Y cuando empezó la primera revelación por hermana Jessica, cuando habló de Apocalipsis, de las coronas, digo yo, esas coronas son la riqueza y los tesoros que Dios nos va a dar. Pero es tan grande la grandeza, valga la redundancia de Dios, que vamos a tirar las coronas.
Y no nos vamos a sentir despojados, nos vamos a sentir bienaventurados de que el Padre reciba lo que es de Él, porque todo es de Él y para Él. Todos los que estamos aquí debemos de confiar que Dios está con nosotros, que este mes de agosto será un mes bendecido, que usted vencerá toda adversidad, levante la mano, que usted tendrá victoria en Cristo, que podrá venir el enemigo como río, podrá venir con toda la fiereza, pero el Señor lo contendrá, lo vencerá y lo desaparecerá de tu vida, para que tú sepas que Él es tu refugio y tu pronto amparo. Dios te bendice. Gracias por el mes de julio que terminó y gracias por este mes de agosto. Tu casa está bendecida, tu casa está bendecida, tu casa está bendecida, tu casa está bendecida, tu casa está bendecida. Recíbelo. Padre, gracias por tu palabra está bendecida. Estés quieto, confiado en mí, que yo haré, dice el Señor. Yo haré, Él hará. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Gracias.